Entiendo que la compañía GMS ha tenido una expansión brutal. ¿Por qué crees tú que nos quedamos acá? Es decir, ¿por qué escoges tú ciudades como Quito, por Ujú. ejemplo? ¿Qué has visto acá que hay que tal vez en otros lugares, Sí, por más que haya muchas oportunidades de negocios, nos quedamos acá? ¿Qué sí. ves acá en Quito? Bueno, yo nací acá. Toda mi vida ha sido en Quito, salvo mis estudios universitarios y maestría. Y esto siempre fue mi hogar, siempre. Mm. ¿No? Y eh, desde chiquito yo tenía la convicción que iba a estudiar afuera y con la misma convicción tenía la claridad que iba a regresar y iba a tratar de hacer de mi hogar un sitio mejor, ¿no? Creo que tal vez hay oportunidades más grandes en mercados más grandes, pero la posibilidad de aportar y de lograr hacer alguna diferencia con ese aporte, creo que es mayor acá, ¿no? Y creo que también la necesidad es mayor. Eh, me apena muchas veces que mucha gente que tiene las posibilidades y las capacidades de perseguir esas oportunidades más grandes de afuera, efectivamente lo hacen, ¿no? Por un lado, excelente por ellos, por sus familias, pero por otro lado, imagínate si todo eso podría estar concentrado acá en el país, ¿no? Claro, fuera fantástico, ¿no? Hay tantas fugas de cerebro acá que uno dice, ¿qué pasaría si estas personas regresaran, ¿no? A aportar todo esto que obtienen allá. Ahora, me dijiste que este es tu hogar y que quisiste estudiar afuera. Mm. ¿Por qué crees tú que este joven Esteban decía, tengo que salir? Mm. ¿Qué es lo que viste? Bueno, lo primero, mi, mi formación, mi núcleo familiar desde mis padres es multicultural. Mi Mm, papá es de Estados Unidos, él llegó al país a los 14 años, mi abuelo era diplomático. mm, Eh, y hay una anécdota de mi papá que la tengo muy presente, que el, la noche que llegan a Quito, eh, ellos llegan directamente al Hotel Quito. Había sido una noche de luna llena, entonces él habla de tener grabada esta imagen, de ver hacia el valle de Cumbayá, Tumbaco, eh, ver esa luna de llena iluminando las nubes bajas sobre el valle, iluminando el glaciar del Cayambe, e inmediatamente a los 14 años, en la primera noche que estuvo acá, también esa convicción de acá me quedo, ¿no? mm. Entonces, si bien mi papá es de Estados Unidos, de la infancia vivió en algunos países en esta vida de familia diplomática, eh, llegó acá y sabía que acá iba a ser su vida. Claro, ha pasado mucho más tiempo acá que en cualquier otro sitio, ¿no? Buenísimo. Entiendo que, pues nada, estudiaste en Wharton, ¿no? Es una universidad de Pensilvania. Sí. Ahora, ¿qué, ¿cuál fue tu primer como impacto cuando llegaste allá? Porque por más que tengas orígenes que Uh -huh. son fuera de Ecuador, Uh -huh. al final del día presiento que eres un ecuatoriano más, ¿no? Sí, Así que cuando llegaste, ¿cómo fue eso? Cuéntame un sí. poco. Fue una experiencia muy enriquecedora y me considero muy afortunado de haber podido seguir mis estudios universitarios ahí. Y una de las cosas que me atrajo a esa universidad es que se destaca por lo diverso que es de... Los estudiantes de la Universidad de Pensilvania vienen de Claro, prácticamente todo el mundo, de ¿no? todas las partes del mundo. Sí, sí. Ok. Entonces, eh, mi primer año yo viví con un peruano que había crecido en Nueva Jersey, de Nueva York y Nueva Jersey, un gringo de Nevada, eh, y un muchacho de Kenia, ¿no? Compartíamos la suite, ¿no? Eh, entonces, de buenas a primeras, el tener realmente experiencias muy distintas, todos viviendo en la misma suite, eh, en, en, un piso donde también rápidamente hicimos un grupito con gente que también venía de todos los continentes. Entonces, en ese sentido nunca me sentí como el ecuatoriano que está llegando
a territorio ajeno, ¿no? Mm. Me sentí como uno más que está viniendo a sumar a este entorno de diversidad e intercambio. Y sí, eso fue fantástico, ¿no? Qué interesante. Ahora, ¿qué crees que es algo que falta acá en Ecuador, basándote en esta educación extranjera? ¿Y qué insight podrías, como en tu experiencia, quisieras que tal vez el sistema educativo adopte de lo que se está haciendo bien allá? Yo creo que lo que más me quedó de esa experiencia de estudiar afuera, y no creo que sería justo atarlo a que estudié afuera. Lo ato mucho más a que tuve la fortuna de estudiar en un sitio donde estuve rodeado de personas que exigían muchísimo de sí mismas. Mm. Eh, y creo que eso nos falta en el sistema educativo, ¿no? Que, que los estándares puedan venir ojalá más desde los mismos estudiantes que aspiran a aprender, a comprender y de alguna forma a hacer las cosas de la mejor forma que puedan, ¿no? Y no una educación orientada a que pues tienes que cumplir esta base y mientras cumplas esta base pues Ya estás. pasas y estás, ¿no? Eso, y eso no es del pensum, ¿no? Yo obviamente mantenía contacto con los amigos de acá. Algunos se quedaron estudiando acá, algunos en varios otros países, ¿no? Pero para quienes estudiamos cosas similares, las materias eran las mismas, muchas veces los materiales, los libros eran los mismos. Eh, yo tuve profesores que francamente no me impresionaron. También tuve la suerte de tener tremendos profesores, ¿no? Claro. Pero para mí lo que realmente pudo haber marcado en mi experiencia universitaria en sentido de aprendizaje era lo que imponían mis compañeros. No el material, no los profesores, los compañeros, ¿no? Porque justamente todos ahí compartían esta sensación de que pues nos esforzamos y tratamos de subir esa vara, ¿no? Claro, de aceptar esta fortuna de estar en este espacio y aprovecharlo. Así es. Y es súper curioso porque siempre que hablo con líderes de diferentes industrias, hacemos una comparativa y a nivel técnico, por ejemplo, una politécnica aquí en el país, pues está entre las mejores del mundo. Pero lo que tú dijiste es clave. Siento que hay mucho que trabajar en el mindset, en las creencias, en los valores. Yo, mientras te escucho, puedo sentir entre líneas que eran personas muy disciplinadas, muy ambiciosas. Ya, y esos son como los valores que siento que a veces nos falta por acá. Sí, Ajá. es cierto, ¿no? Pues, Y o sea, das el ejemplo de la Politécnica, ¿no? Personas que realmente se esfuerzan en la Politécnica o en otras universidades, sí, hay algunas que son mejores acá, otras que tal vez tienen un poquito más camino por andar, pero en el fondo está en el estudiante, ¿no? Y si hay algo que de pronto le está faltando en la universidad, especialmente ahora, la cantidad de recursos complementarios que tiene a disposición para reforzar su aprendizaje, depende de uno. así es. Sí, sí, es un tema individual al final del día. Ahora, entiendo que no te quedaste conforme con este título. Entiendo que seguiste un posgrado, ¿no es cierto?, en Sí, el MIT. sí. Cuéntame un poquito, ¿por qué viste la necesidad de seguir estudiando? No, lo interesante es que más bien sí había quedado conforme. Ok, Sí, buenísimo. sí. Mi último semestre en el pregrado, ya años después, con más madurez, sí me arrepiento porque yo no le saqué todo el provecho. Yo había llegado a un punto en que, o sea, ya el tema estudio, ya me he esforzado, le he sacado un buen provecho, quiero ser más productivo. Yo estaba muy listo para empezar a trabajar. Entonces ese último semestre en lo académico ya no le puse el esfuerzo que ojalá le hubiese puesto, ¿no? Pero con esa sensación de que había cerrado un ciclo en lo académico y quería enfocarme en el trabajo,
yo empecé, regresé acá a Ecuador, me incorporé a GMS, que es empresa familiar, y estuve absolutamente enfocado en el trabajo, ¿no? Con todo ese ímpetu, toda esa gana de subir la vara, era un foco absoluto, ¿no? Y me demoré 12 años en irme a la maestría, ¿no? Claro. Que no es normal. Sí. En el programa de la maestría éramos como 400 compañeros en la promoción. No era el mayor, pero estaba creo que entre los 5 mayores, ¿no? Y entre todo el grupo de latinos, que era un muy buen grupo de latinos, ahí sí yo era el mayor, ¿no? Ya. Entonces, más bien lo que había sucedido, no, una maestría no estaba en mis planes. Yo tuve un cambio muy grande en mi vida, pasé por un divorcio y estuve en una situación que sabía que tenía que hacer un reset, ¿no? Y Ok. ver las cosas desde afuera, y se abrió la oportunidad, ¿no? Y estoy tremendamente contento de haberla aprovechado. O sea, eso me aportó en absolutamente todo sentido. Ahora, hablas de un periodo muy interesante, ¿no? Terminando el pregrado, con este ímpetu de trabajar, es que regresas justo a GMS, una empresa familiar, ¿no? ¿Cómo fue empezar a trabajar acá? Porque veo que energía sobraba, pero tal vez siempre hay este choque generacional, ¿no? Con el liderazgo tradicional de la primera generación. Entonces cuéntame cómo fue trabajar al inicio Sí, y si tus ideas o tu ímpetu igual fue sí. aceptado. Cuéntame un poquito. En eso yo soy tan agradecido con la vida y con mis padres y en este contexto especialmente con mi papá, ¿no? Que estaba a cargo de la empresa cuando yo llegué, porque su prioridad siempre fue apoyarme, ¿no? Por encima de lo que pudo haber sido alguna consecuencia en el negocio, ¿no? Eh, el trasladarme la confianza para tomar decisiones, para equivocarme, para aprender, siempre fue más importante que no, las cosas se hacen así, ¿no? Eso, eso habla mucho de la filosofía de vida de mi papá, ¿no? Y yo tuve la fortuna de crecer en ese entorno, ahí no solo con mi papá, sino con mi mamá también, una misma filosofía de apoyo total durante toda mi infancia, ¿no? Y después específicamente en lo profesional con mi papá. Entonces, pucha, de lo que a veces uno escucha empresas familiares donde entra una siguiente generación y es motivo de fricción y choque Es que y eso te iba a decir. problema en el trabajo y problema en la familia. Eso es lo común, de hecho. Sí, entonces eso tengo la fortuna que fue absolutamente lo contrario. Eh, la mayor suerte profesional que he tenido es todo el tiempo que pude compartir en el día a día con mi papá. Mi papá ya se retiró en el 2016. Entonces fueron 15 años, quitando esos dos que estuve en maestría, que tampoco es que me desconecté del todo de la empresa, de realmente compartir un día a día con mi padre, ¿no? Eso lo valoro más de lo que las palabras podrían decir, ¿no?